Hoy en día, ¿dónde podemos ver estas cosas o dónde nos pueden pasar, aparte de en las cuevas? Pues en los bosques sagrados, que tenemos muchos, muy desconocidos para nosotros. Yo he tenido suerte en este último año visitar 4 o 5 bosques sagrados, ¿vale? Solo os voy a decir un par de ellos y el por qué ese bosque es sagrado y lo que conlleva, ¿no? El primero, hay una ruta en Echaria de Anaz. Esto está un poquito a la izquierda de Pamplona. Nos vamos a mi tierra, bueno, a mi tierra adoptiva, nos vamos a Navarra. Y hay una ruta llena de robles milenarios, milenarios y de dólmenes. ¿De acuerdo? Hay una ruta pequeña y otra grande. Una ruta que puede ser una ruta de unos 5 kilómetros, en la pequeña solo ves robles, y luego otra de unos 15 kilómetros, que esa ruta nos llevaría, solo ves robles, y otra ruta de unos 15 kilómetros, que nos llevaría también por la sierra un poco de Andía, que nos llevaría a ver todo el conjunto, ¿no? Bueno, ¿por qué traigo lo que es la representación de este bosque de robles milenario a la actualidad? Porque para mí, ¿vale?, el roble es uno de los árboles sagrados por excelencia y desde la antigüedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues fíjate, porque simboliza la sabiduría y la fuerza, ya para los griegos. Y Plinio el Viejo, en una de sus cartas o de sus obras, escribió que los druidas tienen sus santuarios en los robledales y no efectúan ningún rito sagrado sin hojas de roble. Creen que el muérdago, que es una flor que nace dentro del roble, revela la presencia divina en el árbol que tan generosamente lo acoge. Como el roble simboliza la fuerza, que podríamos decir que simboliza lo masculino, para los druidas, el muérdago que crecía dentro del roble, imaginaos que podría simbolizar lo femenino, ¿vale? Era siempre esa unión que hoy en día hemos perdido entre lo femenino y lo masculino, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis uno de los primeros sitios y de los primeros rutas, ¿no? Una ruta que podemos hacer o bien larga o corta, podemos ver solo los robles, o robles y dólmenes, que luego también hablaremos de ellos. Luego hay otra muy interesante, que es en Urbasa. Como os he dicho, yo voy a hablar de sitios que he conocido yo. También hay una tejera aquí, la milenaria, que está en Rascafría, hay un tejo milenario. También en Asturias hay muchas tejeras, y aquí sí me voy a extender un poquito más, porque miraos, el tejo, el Taxus baccata, ¿no?, ha sido en el Mediterráneo, en todas las culturas mediterráneas, ha sido el árbol sagrado por excelencia. ¿Por qué? Se le llamaba el árbol de la muerte, porque es muy longevo. Fijaos, ese roble que, bueno, también la época en la que estuve, pues era ya en otoño, ha sido un otoño muy seco, ¿no? Pero este roble que vemos ahí, pues siempre, como tiene las raíces que salen de la tierra, que se enredan, que tiene como, yo a veces lo llamo un vello de ángel, porque parece que es un árbol que envejece, que es, no sé, para mí tiene un encanto, ¿no? Entonces, es un árbol que ellos lo llamaban el árbol de la muerte, porque se dieron cuenta, y hay muchos ejemplos, y vamos a hablar un poco de una investigación de David Matarrán, de un chico que ha escrito un libro que me ha encantado leer, pues se dieron cuenta de que es un árbol venenoso, es un árbol muy venenoso, ¿de acuerdo? Ha habido este chico, David Matarrán, en La savia del tejo, un libro que os recomiendo a todos leer, ¿vale? Pues él empieza a hacer una investigación muy concienzuda, porque un día, con su abuelo, pues le lleva a la milenaria, a esa tejera de Rascafría, y ahí hay un pastor que le empieza a contar un montón de historias y de leyendas sobre el tejo, ¿no? Y entonces este chico tiene como una metamorfosis, se obsesiona muchísimo, ¿no?, él lo cuenta en el libro, se obsesiona muchísimo con este tejo, y después de obsesionarse empieza un poco a estudiar antiguas vasijas grabadas de la antigüedad, de época de los griegos, ¿no?, de otras épocas, y él empieza a ver flores de tejo, o sea, flores de tejos, tiene flor, pero empieza a ver hojas de tejo por todas partes, ¿no?, y a él le llama muchísimo la atención, ¿no? Y se da cuenta de que nadie ha investigado la toxicidad o la fórmula química de la savia del tejo, ¿no? Y que la savia del tejo se da cuenta que algo que se saca tiene mucho que ver con los ciclos lunares. Fíjate, ¿no? Empieza a hacerse en su cabeza todo una teoría, ¿no?, sobre el tejo, sobre
en la antigüedad cómo se utilizaba el tejo para tener experiencias alteradas de conciencia, qué es lo que pudo pasar, por qué hoy en día seguimos teniendo tejos siempre cerca al lado de una iglesia, en la zona de Asturias, ¿no? Hay muchas iglesias con tejos, en la zona del País Vasco también, en Navarra. Estos son algunos tejos que quedan pues en la zona de la Sierra de Urbasa, ¿no? en Navarra, lindando con Vitoria. Pues yo pude, de hecho fui expresamente ahí para ver el tejo, ¿no? Para coger unas ramitas que ya os digo que son súper tóxicas, ¿eh? Ha habido casos incluso en Cantabria, en Puente Viesgo, que fijaos, para mí esto tiene algo muy curioso, ¿vale? Ahora cuando diga la teoría, que quiero algo muy curioso. En la cueva del Castillo, en las cuevas del Castillo, es un monte piramidal, el Monte Castillo, ¿no? Y ahí hay un montón de tejos, ¿no? Vale, entonces vamos a trasladarnos un poco a hace miles de años, ¿vale? Hace 40.000, 50.000 años. Estos hombres experimentaban con las plantas, todos lo sabemos, sobre todo las mujeres, ¿vale? Porque yo estoy convencidísimo de que, al igual que fueron las primeras diosas, los primeros chamanes fueron realmente chamanas, ¿no? Entonces, ellas iban recogiendo productos y entre ellos se recogía las semillas de la flor del tejo, que es una flor muy llamativa, roja, que es la parte menos tóxica del tejo, se puede comer. Si un niño come el fruto del tejo, dependiendo de las semillas que coja, podría tener un estado alterado de conciencia, y como os digo, en este libro se detallan casos muy curiosos que han pasado en España, no hay que irnos muy lejos, ¿no? Y bueno, pues estos hombres antiguos, imaginaos, estas chamanas cogían y probaban lo que era el tejo, y seguramente habría muertes accidentales, porque ahí en esa zona del castillo que os digo, pues uno de los casos que yo he podido ver habla de 2 caballos que hacían una procesión y que les vieron comer de un tejo y que a los 15 minutos cayeron desplomados, pero unos señores caballos, ¿no? Comieron el tejo y es tan tóxico, ¿vale? Sobre todo para los mamíferos, lo que es las ramitas de tejo, que pueden producir la muerte, ¿vale? Empezando por un estado de somnolencia, el corazón se acaba parando, entras en un estado comatoso y realmente mueres. Si no te cogen a tiempo, ¿vale? No os recomiendo que os cogéis una ramita de tejo y la mastiquéis porque no duraríais mucho, ¿no? Entonces, ya no solo con el tejo, sino con otras sustancias que tenían en la antigüedad, imaginaos, el hombre antiguo va a un lugar y en parte siente alguna experiencia de un estado alterado de conciencia de manera natural, que puede venir creado o puede venir, lo puede tener, porque también todos sabemos las energías telúricas que puede haber en la Tierra, puede haber un campo magnético que haga que tengamos un estado alterado de conciencia. Y entonces, en ese lugar tiene una experiencia para él mística, para él sagrada, ¿no? Y de repente, con todos los demás de la tribu, él coge y lleva a otra gente a ese lugar, a otros compañeros suyos, familiares, ¿vale? Hace miles de años. Y o bien por el sitio o bien por las hierbas que toman, que son para ellos hierbas naturales. ¿Qué pasa? Pues que tienen todos a la vez ese estado alterado de conciencia. En ese momento, ese lugar se acaba convirtiendo seguramente para esa tribu pequeña en un sitio sagrado. Sagrado porque ellos ahí tienen un contacto con lo divino, con lo suprahumano, con lo sagrado. Entonces, ahí, para ellos ya tenemos la semilla de lo que puede ser una religión a pequeña escala, ¿no? Si luego además lo añadimos, o en ese sitio, por medio de estas plantas que son algo tóxicas, ¿no? Que son drogas, son drogas realmente, ¿no? La toxicidad de una planta puede ser una droga, pues entonces, si tienen una experiencia de hierofanía, de que algo se les muestre, o bien en el símbolo o en la forma de una piedra, o bien con diferente luz, ese lugar se puede convertir, como digo, en algo sagrado, ¿no? Y entonces es un lugar donde esta gente, primero por un menhir, o bien por un dolmen, o bien por cualquier otra estructura megalítica antigua, es marcado, y de ahí ya las generaciones siguientes van construyendo encima. Porque es muy curioso que en muchos sitios, como os he dicho con Vitoria, no eligen otro lugar a 100 metros más allá o a 500 metros para poner su templo sagrado, ya sea prerrománico, cristiano, judío, musulmán. No, eligen el mismo sitio porque, pese a ser religiones diferentes, siempre encuentran algo en ese lugar que les hace pensar que es un lugar mágico, que es un lugar sagrado.
¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco lo que yo pienso que sacraliza los sitios, como ha podido pasar por el Camino de Santiago, ¿no? El Camino de Santiago, ¿por qué decimos hoy en día que el Camino de Santiago tiene una fuerza telúrica impresionante, ¿no? Yo no creo que solo sea porque se vaya a ver a un santo cristiano, que es Santiago de Compostela, sino porque, fijaos, el paso de cientos y cientos y cientos y miles de personas durante años y años y años van dejando la energía en ese camino, van dejando la energía en cada albergue, en cada ermita, en cada sitio que visitan, ¿no? Y cuando tenemos la suerte de visitar esos sitios, cuando tenemos la suerte de sentir lo mismo que ellos pudieron sentir, si sentimos algo, lo sentimos no solo porque el sitio en sí, la piedra, la roca, lo que podamos ver ahora, tenga una energía especial, sino porque todo el resto de la gente que ha ido pasando poco a poco por allí ha ido impregnando de su energía, de su pensamiento, de su sentimiento, de anotaciones, de una piedra, como pasa en el Monte del Gozo, ha ido impregnando el lugar con una energía diferente, ¿vale?